Pues, bienvenidos a este video resumen de lo que será la segunda unidad que revisaremos durante el año. Es la unidad de patología pulpar y sus complicaciones. En esta diapo vemos lo que ustedes van a conocer como todo el proceso de enfermedad de el complejo pulpar, ¿cierto? Provocada por un evento carioso, principalmente. Una caries va a dañar el tejido pulpar, generando diversas patologías en la pulpa, dañándola, afectándola, incluso llegando a generar la muerte pulpar. Desde el espacio pulpar, cameral o radicular, todo este proceso de necrosis pulpar, de muerte pulpar, se puede transmitir hacia el espacio periapical. Periapical. Y aquí tendremos las patologías periapicales en el espacio periapical. Y de esta zona periapical, que es un área muy pequeñita, ¿cierto? Los procesos patológicos se pueden diseminar en diferentes direcciones hacia diferentes tejidos, ya sea de la boca, de la cabeza o incluso del cuerpo, ¿ok? Pudiendo generar, en el peor de los casos, incluso la muerte de una persona. Entonces, estos son los niveles en los espacios que van a ocupar las diferentes patologías provocadas por una caries, la afectación del proceso pulpar y todas las complicaciones que de ahí se puedan desarrollar. Entonces, los temas principales de esta unidad van a ser las patologías pulpares propiamente tales, luego las patologías periapicales y finalmente el proceso de diseminación. Esos son los tres temas principales de esta segunda unidad. Sin embargo, hay otros temas menores que también vamos a revisar, que son las alteraciones dentarias y los quistes de los maxilares, que pueden o no estar en relación a estos temas principales. ¿Ok? Entonces, con esto ustedes ya tienen una visión de todo lo que va a ser la segunda unidad y tienen una visión de lo que vamos a ver ahora en esta primera unidad que estamos viendo el resumen de estas unidades. Entonces, como resumen, nosotros vamos a decir que todo comienza en una corona con la producción de una carie, ¿cierto? La profundización de esta carie y el problema, la afectación del tejido pulpar. La pulpa sufre sus complicaciones, pueden ser de tipo inflamatorias o incluso llegar a la muerte. Desde la pulpa, el proceso se disemina hacia la raíz y de la raíz hacia todo el espacio periapical, aquí en la zona de arriba del ápice de la pieza, y todos los tejidos que afectan esta área. Y de esta zona tan pequeñita se puede diseminar, por ejemplo, al espacio submandibular aquí en el cuello, o hacia el ojo, hacia la nariz, hacia el cuello, hacia el tórax. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se llama diseminación. Entonces, vamos a ver los procesos pulpares, los procesos periapicales y las diseminaciones. Ahora bien, ¿qué patologías vamos a encontrar? Vamos a encontrar en el espacio pulpar las patologías pulpares, que principalmente están determinadas por las pulpitis, que son las patologías de origen inflamatorio. Y también puede llegar a tener la necrosis pulpar. En el espacio periapical vamos a conocer lo que se llaman las patologías periapicales, que a su vez se dividen en agudas y crónicas, dependiendo de la evolución, cuánto tiempo llevan, porque algunas son de una evolución rápida, pueden durar
días o semanas, y otras pueden ser crónicas que duran muchos años, meses o años. Y el proceso de diseminación, que como dijimos, puede ir a un tejido vecino, como dentro de la boca o cercana a la boca, aquí en la piel, o a distancia, como ya dijimos, el ojo, el cuello, el tórax, el cerebro, ¿cierto? Y que vamos a conocer como procesos de abscesos o como flegmones. Después vamos a explicar. Entonces, resumen, el primer resumen. Vamos a conocer patologías pulpares, patologías periapicales y diseminación. Las patologías pulpares, dijimos que las principales son las de origen inflamatorio y que se llaman pulpitis. También tenemos las patologías pulpares degenerativas, que en general no son muy relevantes, no son sintomáticas, pasan casi desapercibidas. Y finalmente, cualquier patología pulpar podría llegar a la necrosis, es decir, a la muerte pulpar. ¿Cómo es una pulpitis? Veamos en forma muy resumida. Todo comienza en una pieza sana que también va a tener una pulpa sana, pero por alguna razón va a sufrir una noxa esta pieza. Generalmente la noxa más común es la caries, pero también puede ser un trauma, un elemento químico, en fin. Esta noxa va a generar un proceso de inflamación muy similar, bastante similar, a lo que ustedes conocieron en segundo año, con todo el proceso inflamatorio agudo, que también se puede transformar en un proceso inflamatorio crónico. Esto va a generar una serie de alteraciones en la pulpa, tanto de cambios vasculares como cambios de tejidos celulares, igual que lo que ustedes aprendieron en segundo año. Esto podría revertirse, curarse y la pulpa se sana. O también podría seguir un curso más extenso, más grave, más agudo, que podría llegar a comprometer totalmente la pulpa y generar la muerte de la pulpa, necrosis. Esto es lo que se llama pulpitis, un proceso inflamatorio, ¿sí? Que va a tener diferentes evoluciones dependiendo de si la pieza dentaria se afecta muy gravemente con la caries o si la persona va al dentista y se produce un, un obstáculo, es decir, el dentista elimina la caries, recupera la pieza dentaria y ésta se puede salvar. Entonces, tenemos aquí un esmalte, ¿cierto?, que empieza a ser afectado por la caries llega a la dentina y generalmente con eso ya basta para que la pulpa cameral comience a inflamar. En una primera etapa hay una inflamación pequeña, localizada, generalmente en esta zona, la zona cercana a la caries, pero esto después puede ir creciendo y afectar toda la cámara y todos los conductos, ¿sí? E incluso puede avanzar tanto que la pulpa se muere. Todo lo que ocurre aquí en la pulpa muerta, tanto en la cámara como en los canales radiculares, se puede traspasar al periápice, acá, al periápice. Y aquí vamos a tener las patologías periapicales. Le dijimos que podrían ser agudas si duran poco tiempo o son muy sintomáticas, por ejemplo, duelen mucho, o también podrían ser de tipo crónico si duran mucho tiempo y duelen casi nada o prácticamente nada. Entonces, el paciente como no le duele, las mantiene por meses y por años. Y después está el proceso de diseminación. Entonces, un resumen, segundo resumen. Las pulpitis se pueden dividir en reversibles e irreversibles. Las reversibles va a haber una inflamación pulpar pequeña que va a generar un dolor, generalmente cuando yo
provoco un estímulo sobre la pieza dentaria, es decir, coloco frío o algo ácido, entonces ahí va a doler porque yo provoco el dolor. Y ese dolor va a durar muy poquitito. Sin embargo, en la pulpitis irreversible, este dolor, como la inflamación ya es mucho mayor envergadura, va a doler sola. Es un dolor espontáneo. Generalmente ya no son unos pocos segundos, ya no son 5, 10, 20 segundos, sino que son minutos, media hora o una hora o toda la mañana. Eso es un dolor espontáneo pero mantenido. Y eso es típico de la pulpitis irreversible. Estas son las características más clásicas y elementales de lo que es una pulpitis reversible e irreversible, y es lo primero que ustedes tienen que aprender. La pulpitis reversible se llama así porque se revierte el proceso y la pulpa se recupera, se revierte todo el proceso inflamatorio. En cambio, la irreversible, la inflamación ya es de tal grado que la pulpa no es capaz de sanarse por sí sola, ni aun cuando participe el dentista removiendo la caries, por ejemplo, haciendo una obturación, la pieza dentaria igual va a morir. Y después todo eso va a un tratamiento de endodoncia. Las patologías degenerativas son, como dijimos, bastante menos relevantes, todas son asintomáticas, no duelen. Hay de diferentes tipos, pero la que produce calcificaciones es una de las más comunes. Y la vamos a ver con una radiografía, porque obviamente a través del diente no lo podemos saber. Basta con eso por ahora de las patologías degenerativas. Entonces, otro resumen. Las patologías inflamatorias, las pulpitis, se van a dividir en reversibles e irreversibles. Después, esto va a pasar a un proceso periapical, si es que se murió la pulpa, y de ahí a un proceso de diseminación. Veamos ahora las patologías periapicales. Periapicales porque está en el periápice, ya no está en la cámara pulpar ni en los conductos radiculares, ya no está en el diente, ahora está en el hueso, pero en la zona periapical. Periapical significa alrededor del ápice, esta zona. Entonces, vamos a tener patologías periapicales agudas y crónicas dependiendo del tiempo de evolución y si es que duele o no duele. Entonces, volvemos a insistir, desde el espacio dentario, cámara o conducto, todo el proceso necrótico va a pasar hacia el hueso y va a generar las patologías periapicales. Esta es una imagen histológica, esto corresponde al diente, el ápice, este es el canal radicular, donde hay necrosis pulpar, y todo eso desemboca, se distribuye en el ápice, y ahí se forman las patologías periapicales. Estas patologías apicales, ya hemos dicho, agudas cuando hay mucho dolor, crónicas cuando no hay dolor. Agudas pueden durar muy poco, comienzan a instalarse en días y puede durar varios días, incluso una semana. Bueno, hay gente que las aguanta por más tiempo, pero la mayoría de las personas cuando tiene dolor va al dentista rápidamente. Y las crónicas, generalmente como no duelen, las personas se dejan estar, lo dilatan, van al mes, van al año, incluso no, algunas personas no van nunca y después llegan a la extracción dentaria. Entonces, aquí tenemos una imagen representativa de la lesión periapical. Esto es lo que se llama un granuloma, se produce en el ápice y corresponde a una patología crónica, para que ustedes vayan sabiendo. Entonces, en las patologías agudas tenemos tres tipos: periodontitis apical aguda simple, los abscesos dentoalveolares y las patologías apicales crónicas, que son cualquiera de estas, pero que han tenido un proceso de infección nuevamente. Entonces, vuelven a reagudizarse. Las periodontitis apicales agudas simples son solamente un proceso inflamatorio aquí en el ápice. El absceso dental velar tiene infección,
tiene pus, eso es un absceso. Y las patologías crónicas reagudizadas dijimos que era cualquiera de estos procesos crónicos, pero que por alguna razón se vuelven a infectar y se vuelven a poner sintomáticas, vuelven a doler. Estas son las tres patologías agudas. En el caso de las crónicas son 5. Periodontitis apical crónica simple, donde hay una inflamación crónica leve, pero que se mantiene por mucho tiempo. Tenemos el absceso intervelar crónico, que también hay pus, también hay una infección, pero de baja intensidad. ¿Por qué? Porque hay una vía de escape, entonces no genera los síntomas de un absceso común. Después de la infección y cuando la enfermedad se mantiene en el tiempo, se produce la generación de enfermedades con tejidos. En este caso, de un granuloma, donde va a haber tejido conectivo inflamado. Se forma tejido de granulación. También con el tiempo se puede formar un quiste. Los quistes son patologías bastante especiales, donde se forma una masa de tejido blando con una cavidad central y en este caso provocada por una enfermedad pulpar, el quiste apical. Y también podemos tener las osteitis, que son respuestas del hueso propiamente tal. Hay una respuesta del hueso, una respuesta inflamatoria. Entonces, como vemos, las patologías apicales son 8, 3 de tipo aguda y 5 de tipo crónico, que después obviamente vamos a ver con más detalle. Entonces, basta saber que las patologías apicales agudas duelen mucho. Las patologías apicales crónicas no duelen o lo hacen en forma muy leve. Entonces, en las patologías periapicales, nosotros estamos viendo diagnósticos patológicos. Nosotros vemos en patología. Estos 8 diagnósticos son desde el punto de vista de la patología oral. Sin embargo, ustedes después en cuarto, cuando estén en clínica, van a usar los diagnósticos de endodoncia, que son un poco distintos, tienen otros nombres, pero que se refieren a lo mismo que estamos viendo acá. Más adelante vamos a ver las comparaciones entre los diagnósticos de patología que ustedes van a conocer con nosotros y los diagnósticos de endodoncia. Basta con sepan ahora que existen estos dos tipos, pero yo se los vamos a enseñar ambos para que no tengan conflictos. Finalmente, sabemos que todo proceso periapical se puede diseminar. Como tenemos acá, este proceso periapical de aquí se está diseminando hacia el piso de boca, hacia otra zona. Da lo mismo para donde vaya. Puede ir para acá, puede ir para acá, puede ir más lejos incluso, como ya hemos dicho varias veces. La diseminación lo vamos a estudiar desde dos puntos de vista. Si es que se produce cerca o si es que se produce lejos, en la piel de la cara, del cuello, en el cerebro, en el tórax, en los pulmones, por ejemplo. O si la infección se produce como una colección de infección pequeñita, limitada, como en el caso de acá. Ustedes están viendo espacios, infecciones pequeñitas y eso se llama un absceso. Cuando la infección es más grande, ocupa más espacios, es diseminada, eso se llama un flegmón. Entonces, una infección localizada y pequeña es un absceso. Una infección diseminada y grande es un flegmón. Generalmente un absceso se va a dar cerca de la pieza dentaria y los flegmones generalmente se van a dar más lejos. ¿Ya? Perfecto. También, dependiendo de los espacios que ocupen estas diseminaciones, van a ocupar espacios primarios, que son los más cercanos al maxilar y a la mandíbula, o aquellos espacios secundarios, también en el maxilar y la mandíbula, cuando el proceso se va alejando, alejando un poquito.
Por ejemplo, aquí ya tenemos el ojo, es un espacio más lejano, ¿ok? Pero aquí tenemos el labio o la mejilla, que es un espacio cercano. Entonces, también vamos a conocer los nombres de los diferentes espacios. Esos eran los tres temas principales: patologías pulpares, patologías periapicales y diseminación. Como dijimos, también hay dos temas mm, menos eh, relevantes, pero que también los tenemos que revisar: los quistes de los maxilares y las alteraciones dentarias. En cuanto a los quistes de los maxilares, podemos decir que son enfermedades que se producen tanto en tejidos blandos como piel de la cara o en las manos, pero también se producen en los huesos. En esta oportunidad nosotros vamos a estudiar los quistes que se producen en los huesos maxilares, porque también se producen en huesos largos de otro lado, pero a nosotros nos interesan los huesos maxilares. Y nosotros, como son al interior del hueso, vamos a necesitar radiografías para estudiar los quistes. Por ahora basta saber que son varios, son muchos tipos. Hay una clasificación de los diferentes tipos de quistes dentro del maxilar, pero por ahora aquí tenemos los dos más frecuentes: quiste apical, que es el que conocimos como patología periapical, producto de la necrosis pulpar, ¿se acuerdan? Un tipo de patología periapical crónica. Ese es el quiste apical, uno de los quistes más comunes. Corresponde aproximadamente al 50% de todos los quistes de los maxilares. Y también tenemos acá otro quiste, que es el quiste dentígero, también que ustedes lo van a conocer bastante. ¿Ya? Todos son benignos, generan una reabsorción ósea, o sea, va destruyendo hueso, pero en general no provocan ni grandes daños, ni la muerte del paciente. Aquí está una clasificación, solo para que ustedes vean que son varios, después lo vamos a conocer con más detalle. Y en cuanto a las alteraciones dentarias, tenemos que decir que estas son patologías donde se ve que se altera la forma del diente o la función del diente, la estructura, en fin, ¿ya? Y que depende de la noxa que lo produce, se diferencian en alteraciones de origen del desarrollo, que son aquellas hereditarias, que el paciente viene con esa información, o sea, el diente sale enfermo, ¿ya? Porque la genética de la persona sí lo indica, o están las alteraciones dentarias de tipo ambiental, es decir, aquellas que se producen porque el diente sufre una noxa externa. Por ejemplo, si estamos en un periodo de formación en el periodo de embarazo, interior de la guatita de la mamá, si esta mamá sufre una infección o el feto sufre una infección externa, ¿cierto? El diente también puede afectar su desarrollo. O una vez que el diente ha erupcionado, durante el tiempo de uso, digamos, niño, joven, adulto, también va sufriendo otras noxas, también de origen ambiental, que va a generar. Entonces, estas alteraciones, un resumen, pueden ser del desarrollo o genéticas, y ahí vamos a tener, por ejemplo, que la genética va a decir que salgan más dientes o menos dientes, tamaños más grandes de dientes o dientes más pequeños, dientes con una forma alterada de la corona o alterada de la raíz, etcétera. Muchas alteraciones. Y de tipo ambiental vamos a conocer las hipoplasias, que por alguna razón, como dijimos, un virus, una enfermedad, una desnutrición, un agente químico, afecta el desarrollo del dientecito y genera estas hipoplasias. Entonces vamos a tener imágenes como esta, por ejemplo, un diente más pequeño o un diente en exceso, por ejemplo. Aquí tenemos los dos incisivos laterales y en el medio apareció un dientecito nuevo. O vamos a tener este diente, miren que nació así deforme o que se afecta la estructura del esmalte.
Y por ejemplo, el esmalte salió súper feo, muy mal hecho, y eso es una enfermedad. Entonces con eso nosotros damos un resumen ultra corto, ¿cierto? De lo que vamos a ver en la segunda unidad, más adelante, ¿cierto? En un mes más aproximadamente, pero por ahora, luego, en estos primeros días de clases de patología, vamos a ver este resumen con un poquito más de detalle. Yo les envío este video para que ustedes se preparen para la clase porque van a tener pruebillas de entrada. Entonces, con esta información, ustedes se la aprenden y responden 7 preguntas al inicio de la clase, la próxima semana. Perfecto. Entonces, nos vemos, que estén muy bien y fue un gusto. Hasta luego, hasta otro video.